gusta buscar bibliografía, la mejor de la bibliografía suele estar en inglés y el nombre del tema en inglés pues es Rod Locus. Muy bien, ¿cuál es la teoría o cuál es la interpretación de este tema del lugar geométrico de las raíces? Nosotros vamos a tener un sistema dinámico corriente con una función de transferencia. Esta función de transferencia pues puede llamarse como sea, ¿no? FDS, GDS, HDS. ¿Cómo es? Es un polinomio en S en el numerador y un polinomio en S en el denominador, ¿cierto? Yo le voy a poner FDS. Y este sistema va a tener un comportamiento cuando yo le proveo una señal de entrada. Ya sabemos que nos gusta trabajar en el espacio de Laplace o espacio S porque nos brinda mucha facilidad al resolver ecuaciones diferenciales y nos provee información útil sobre la estabilidad del sistema, ¿cierto? La parte interesante del lugar geométrico de las raíces nace cuando se utiliza un lazo de retroalimentación. Es decir, tomo la información de la salida de mi sistema, la multiplico por una ganancia proporcional y hago la comparación entre mi señal de control, es decir, a dónde quiero llegar, estoy. ¿Y esto qué provoca? Pues definir un error de aproximación que si nosotros logramos minimizar o hacer que este error tienda a cero, pues nuestro sistema de control va a trabajar de forma muy conveniente. Ahora, la función de transferencia del sistema en lazo abierto pues era esta famosa FDS y nosotros éramos capaces de identificar si el sistema en lazo abierto era estable, inestable y localizar la posición de sus polos y de sus ceros. Sin embargo, cuando yo utilizo este lazo de retroalimentación, cuando genero ahora un sistema en lazo cerrado, pues se modifica la función de transferencia, ¿verdad? No hay ningún problema. Nosotros sabemos cómo obtener esta nueva función de transferencia, ya sea con álgebra de bloques o con la regla de Mason. O bien, como siempre vamos a trabajar con este tipo de sistemas, también pueden llegarse a memorizar, que no es lo que más me gusta, pero es una opción, la forma de la nueva función de transferencia. ¿Cómo va a ser? FDS, salud, entre 1 más FDS, ¿verdad? ¿Todo el mundo recuerda cómo habíamos obtenido esto? Si quieren es regla de Mason, es sistema en lazo abierto, FS, arriba, entre sistema en lazo cerrado. Y me faltó la K, por supuesto. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Y todos los sistemas que vamos a manejar durante este curso van a tener esta forma. Entonces, si no se quieren traumar o no quieren preocuparse en entender cómo se llega a esto, pues basta con que lo memoricen. No es mi cuestión favorita, sería muy padre que ustedes pudieran hacer esto,
y analizarlo, porque es parte del conocimiento que como ingenieros pueden llegar a utilizar. Pero bueno, nosotros nos damos cuenta que si esta K la modificamos, va a modificar el denominador de mi nueva función de transferencia. Va a modificar el denominador de la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Eso qué implica? Que los polos van a cambiar de posición. Si originalmente mi sistema tenía polos en este punto, por aquí, por así decirlo, al utilizar la retroalimentación y asignar un valor numérico acá, pues estos polos van a cambiar su posición. Y si acá le asigno algún otro valor, pues va a tener una nueva posición. El lugar geométrico de las raíces busca realizar un dibujo de todas las posibles posiciones que puede tomar los polos al variar esta ganancia acá de menos infinito a infinito. Muy bien. Ahora, una forma de resolver este problema pues es pedirle a una computadora que haga el cálculo de los polos para esta función de transferencia para una K igual a menos 1.000.000 y luego una K igual a menos 9.999.999 y así. Eso lo puede hacer una computadora porque ella es rápida para hacer ese tipo de cálculos. Nosotros como seres humanos pues no es tan viable. Entonces se desarrolló una metodología para aplicar principios de geometría analítica y hacer un bosquejo del lugar geométrico de las raíces. Esta metodología fue la que les expliqué o les dicté la clase pasada. Y resolvimos un ejercicio, lo hice muy rápido porque ya no me alcanzaba el tiempo y casi seguro que no nos quedó claro. Entonces es lo que vamos a hacer en este momento. Antes de eso, algo que nosotros debemos de entender es algunas restricciones geométricas que va a tener la posición de los polos, porque estas restricciones geométricas me van a permitir definir si un punto puede estar en el lugar geométrico de las raíces, es decir, los polos pueden aparecer en esa posición o no. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Me interesan los polos del sistema. ¿Eso qué es? Los valores de S que provocan que el denominador de la función de transferencia en lazo cerrado se vuelvan 0. Por lo tanto, voy a partir de algo que se conoce como el polinomio característico o la ecuación característica del sistema, que es igualar el denominador de la función de transferencia a 0. La ganancia K, ahorita como es una constante, no la voy a incluir, no se preocupen, no va a afectar en la restricción que les voy a platicar. Entonces, yo voy a llegar a la conclusión de que 1 más la función de transferencia del sistema en lazo abierto debe ser igual a 0, ¿cierto? Pues busco los valores de S que provocan esta igualdad, es decir, los polos. Esta igualdad tiene implicaciones geométricas. Esto quiere decir que f de S debe ser igual a menos 1, ¿correcto? Esta variable S, el valor de S, es una variable compleja, ¿cierto? Tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, S, que va a ser la solución de esta ecuación, pues la podemos representar en su forma cartesiana, con su parte real más parte imaginaria, ¿cierto?
Es como normalmente lo hacemos, ¿sí? 2 más menos raíz de 3i o algo así, sin ningún problema. Pero no es la única forma de representar este tipo de variables, ¿cierto? Si lo quieren ver, es una representación cartesiana la que estamos haciendo en este momento. Un vector de igual forma puede ser representada en forma exponencial, ¿cierto? Entonces, la misma variable s, yo la puedo escribir, es más, lo voy a poner aquí enfrente, como la magnitud de s por una exponencial elevada con una potencia imaginaria, lo de s. ¿Sí han manejado este tipo de notación para vectores? Donde utilizan la magnitud y el sentido del vector. Sí, no. En polares, ecuaciones polares, algo así. Digo, coordenadas polares, donde representan magnitud y ángulo. Entonces, casi seguro que sí. Y si no, no hay ningún problema. ¿Cómo determinamos la magnitud de S? Pues con pitagoritas, ¿no? Que es la raíz de la parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo determinamos el ángulo de S, también conocido como cis de S? Pues es el arco tangente de la parte imaginaria, que suele ser el cateto opuesto, entre la parte real, que suele ser el cateto adyacente. ¿Sí o no? ¿Todo el mundo identifica esto? De sus clases de geometría, a lo mejor. Notación extra, nada que ver con el tema, pero importante. Muchas personas escriben al arco tangente como tangente a la menos 1. Sin embargo, esto es 1 entre tangente y esto es la cotangente. Muy diferente a el arco tangente. Aún así, todo mundo abusa del lenguaje y utiliza este término para referirse al arco tangente. Tratemos de ser lo más explícitos o lo más formales posible, ¿sale? Se demuestra cultura y además se evitan confusiones. ¿Por qué? Porque si alguien me da esto, pues yo sí hago 1 entre la tangente de eso y luego no me sale el resultado. Muy bien. Perfecto. Regresando al tema. Yo voy a representar a mi variable S como su magnitud multiplicando a una exponencial elevado a la i por el ángulo de S. Y esto sigue siendo menos 1. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la magnitud de S forzosamente tiene que ser 1, ¿sí o no? Para cumplir esta igualdad. No hay otra magnitud de S que permita obtener este valor 1 de mi igualdad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo mundo de acuerdo? Ojo, no quiere decir que S es igual a 1. S tiene una parte real y una parte imaginaria. Y quiere decir que elevando la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado y sumándole, sacándole raíz, el resultado va a ser 1. Entonces tengo mucha rango de variación en la parte real y en la parte imaginaria. ¿Sale? Esta es la restricción de magnitud de mi polo. Como tal, esta restricción de magnitud en mis polos
no me va a servir ahorita en el lugar geométrico de las raíces, pero en un futuro puede ser que le sirva. Lo que sí me interesa es qué representa este -1 en mi ecuación. Este -1 representa el ángulo de mi polo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para que el resultado sea -1, necesito que mi vector apunte hacia la izquierda, ¿sí o no? Si apunta hacia la derecha, es 1 real, 1 más 0i si quieren. Y esto no cumple esto, ¿cierto? Si apunta hacia arriba, ¿qué es? Es 0 más 1i. Y no cumple con esto, ¿verdad? Sáquenle el arco tangente y van a ver que no. El único que lo va a cumplir es esta parte. -1 más 0i. Muy bien. Eso quiere decir que el ángulo de mis polos va a ser 180 grados o 360 grados más 180 grados, que son 540 grados, ¿cierto? O 2 vueltas más 180 grados, que son 900 grados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, el ángulo y polo va a ser igual a 2. Le voy a poner otra letra para no confundir. JKLMNñ. Le voy a poner B. 2B por 180 menos 1. Déjenme ver que no me equivoque. Espérenme. No. Es 180 grados por 2B más 1. Donde B puede ser 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí? Cuando vale 0 es 180, cuando vale 1 es 540, cuando vale 2 es 900, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que me interesa para mi lugar geométrico de las raíces. Y ahorita vamos a ver por qué. Esas son las restricciones de magnitud y de ángulo de mis polos. Ahora sí, vamos a resolver un ejercicio del lugar geométrico de las raíces. Vamos a hacer el mismo que hice en la clase pasada, pero ahora sí lo voy a hacer despacito, entendiendo cada elemento o cada acción que voy a realizar y por qué se hace. Ahorita me interesa enfocarme solo al lugar geométrico de las raíces. Entonces voy a partir ya de mi función de transferencia en lazo cerrado. Ya no voy a tener que hacer esta operación. Ya vamos a tener. Si en un ejercicio que lo vamos a hacer, les digo, el sistema en lazo abierto tiene esta función de transferencia, ustedes van a tener que obtener la función de transferencia en lazo cerrado y ya después hacer el lugar geométrico de las raíces. Pero ahorita vamos a poner función de transferencia lazo cerrado. Va a ser G de S es igual a 1 de S más 1 excelente. Lo primero que tenemos que hacer es localizar los polos de mi sistema.
Ujú. Los polos que se tienen cuando la ganancia vale 1, prácticamente cuando no hay ganancia. ¿Cuál ganancia, chicos? Esta, ¿verdad? Esta ganancia. Cuando esa ganancia vale 1 es como si no hubiera ganancia, como si tuviera un cable aquí directo. Entonces, ¿dónde van a estar mis polos? Polos. Pues va a ser cuando S1 vale 0 por este, o cuando S vale menos 1 por este, o cuando S vale menos 2 por este. Muy bien. ¿Cuántos ceros tengo? Pues no tengo ceros, porque no hay ningún valor de S que me haga al numerador igual a 0. No pasa nada. Entonces vamos a dibujar nuestros polos. Tengo un polo aquí en 0, tengo un polo aquí en menos 1 y tengo un polo aquí en menos 2. Entonces ese fue el primer paso de nuestra receta para dibujar el lugar geométrico de las raíces. El paso número 2 es identificar qué parte del eje real forma parte del lugar geométrico de las raíces y qué parte no. ¿Qué rayos quiere decir eso? Muy sencillo. Estos polos, conforme yo voy moviendo la ganancia, van a tener un desplazamiento. Ese desplazamiento puede ser sobre el eje real o pueden ser ya dentro del plano complejo, dentro del plano imaginario, perdón. Quiero mantenerlo simple y ahorita no le voy a poner atención al plano complejo. Solo le voy a poner atención a el eje real. En qué parte del eje real sí pueden moverse los polos y en qué parte no. Entonces, para hacer esto, nosotros vamos a dividir nuestro eje real en segmentos dependiendo la localización de los polos. Yo voy a tener un segmento como este que va desde 0, tocando el 0, hasta infinito, ¿verdad? Después voy a tener otro segmento que va desde menos 1, tocando a menos 1, hasta 0 sin tocar a 0. ¿Por qué no puedo tocar a 0? Pues porque ya lo estoy tocando aquí, ¿cierto? Todo el mundo está familiarizado con esta nomenclatura. Paréntesis cuadrado es un intervalo cerrado, es decir, incluye este valor. Paréntesis normal es un intervalo abierto y quiere decir que se acerca mucho a este valor, pero no lo toca. Muy bien, ¿qué otro intervalo tenemos? Pues desde menos 2, tocándolo, hasta menos 1, y a menos 1 no lo toco. Finalmente, vamos a tener el intervalo desde menos infinito, y el infinito nunca lo voy a poder tocar, hasta el menos 2, que tampoco lo voy a tocar. Muy bien, ya seccioné mi eje real. ¿Qué sigue? Pues darme cuenta si toda esta región puede ser parte del lugar geométrico de las raíces. Darme cuenta si todo este intervalo puede albergar a un polo. ¿Cómo hago eso? Yo voy a dibujar un punto de prueba dentro de este intervalo. Lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, aquí, aquí. Tengo infinidad de lugares donde colocar este punto de prueba. Yo lo voy a poner aquí. Y voy a ver el efecto de los polos
sobre este punto de prueba. ¿Cuál es el efecto de los polos sobre un punto de prueba? Lo repelen, lo empujan, ¿sale? Entonces, este punto de prueba va a ser empujado por este polo en esta dirección. ¿Cuál es el ángulo de este vector fuerza que empuja al polo? 0 grados, ¿verdad? Muy bien. Este otro polo también va a empujar a mi punto de prueba en una dirección de 0 grados. Finalmente este lo empuja igual. La resultante es 0 grados más 0 grados más 0 grados igual a 0 grados. Nosotros habíamos dicho que los polos van a tener una restricción de ángulo de 180 grados, 540, 900, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que los polos no se van a poder mover en toda esta sección, porque toda esta sección va a sufrir un empuje de 0 grados, lo cual no se puede por la restricción de ángulo que les mencioné al principio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo este intervalo no es parte del lugar geométrico de mis raíces. Muy bien. ¿Qué sigue? Pues vamos a analizar el siguiente intervalo. Tengo mi polo aquí, mi polo aquí, mi polo aquí. Y voy a dibujar mi punto de prueba ahora en este intervalo. ¿Qué va a sufrir ese pequeño punto de prueba? Va a sufrir un empuje por este polo en una dirección de 180 grados, ¿verdad? Por otro lado, adelante, va a sufrir un empuje por este polo en 0 grados y finalmente va a sufrir otro empuje en 0 grados. La resultante, ¿cuánto es? 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que los polos sí pueden existir en toda esta región. Toda esta región sí es parte del lugar geométrico de las raíces. Los polos se pueden mover por toda esa parte del eje real conforme yo voy modificando el valor de K. Vamos a analizar el siguiente intervalo. Coloco mi punto de prueba aquí y ahora va a sufrir un empuje en 180, otro empuje en 180 y un empuje en 0 grados. ¿Cuánto es la resultante? 360 grados. 360 grados no es parte, no entra dentro de la restricción, por lo tanto, toda esta parte no es parte del lugar geométrico de las raíces. Muy bien. Último intervalo. Voy a colocar mi punto de prueba aquí. Va a sufrir un empuje de 180 grados, otro de 180 grados, otro de 180 grados. ¿Cuánto es la resultante? 540. Entonces, si cumple con la restricción de ángulo, quiere decir que desde el -2 hasta el menos infinito, sí es parte del lugar geométrico de las raíces. Excelente. En base a esto, ya puedo hacer un primer bosquejo del lugar geométrico de las raíces. Lo que voy a ir pintando de azul sí
puede ser parte del lugar geométrico de las raíces. Pueden hacer este análisis colocando los puntos de prueba o hay otra forma más sencilla. Se preguntan a ustedes mismos, en este intervalo, a la izquierda de este intervalo, ¿tengo un número par o impar de polos? Si tienen un número impar de polos, perdón, a la derecha. Si tengo un número impar de polos a la derecha, sí va a ser parte del lugar geométrico. Si no, no va a ser parte del lugar. A ver, este intervalo, ¿cuántos tengo a la derecha? 0. 0 no es par ni impar, es un caso especial y no es parte del lugar. Muy bien. Este intervalo, ¿cuántos tengo a la derecha? 1 es impar, entonces sí es parte del lugar. Es lo que habíamos sacado aquí. Este intervalo, ¿cuántos tengo a la derecha? 1, 2. Es par, por lo tanto no es parte del lugar geométrico de las raíces. Tal cual ya lo habíamos identificado. Este último intervalo, ¿cuántos polos tengo? 1, 2, 3. Es impar, por lo tanto sí es parte. ¿Ya vieron? Entonces, ya sea que ustedes usen los puntos de prueba y hagan la sumatoria de los ángulos o realicen esta verificación, cualquiera de los dos, lo que ustedes quieran, da igual. Muy bien, hasta aquí ¿cómo vamos? ¿Sí entendemos qué hemos hecho? Perfecto. El punto número 3 de la receta que les di para calcular el lugar geométrico de las raíces consiste en calcular el centroide de las asíntotas. ¿Qué rayos es eso? Bueno, yo ya sé dónde sobre el eje real van a poder existir polos, a dónde se van a poder mover. Pero va a haber un momento en el que van a dejar de existir sobre el eje real y van a salirse hacia el plano complejo. Va a ser un poco difícil para mí definir la trayectoria de estos polos. Lo que sí puedo hacer es acotar estos polos. Es decir, trazar líneas dentro de las cuales estar el movimiento de los polos. Y fuera de estas líneas no se van a salir. Se van a aproximar mucho, no la van a tocar, por eso es una asíntota. Entonces, el punto número 3, definir el centroide de las asíntotas, me permite determinar en qué parte del eje real chocan las asíntotas. En qué parte del eje real chocan las líneas que me van a limitar el movimiento de los polos en el plano complejo. Para determinar este centroide conocido como sigma C, que realmente ustedes lo pueden llamar como quieran, da lo mismo, se utiliza una fórmula, es formulazo, que es sumatoria de los polos menos sumatoria de los ceros entre el número de polos menos el número de ceros. Es una simple fórmula. Entonces, ¿cómo es la sumatoria de mis polos? Pues es el polo que está en 0 menos el polo que está en 1 menos el polo que está en 2. Muy bien. A eso le vamos a restar la sumatoria de los ceros. ¿Cuál es la sumatoria de los ceros? Nada, 0. Muy bien. Va a estar dividido entre el número de polos. ¿Cuántos polos tengo? 3. Menos el número de ceros. ¿Cuántos ceros tengo? Ninguno. Muy bien. Entonces, el resultado de esto va a ser menos.
¿Vale? ¿Qué significa este -1? Significa que en este punto van a chocar las líneas que me van a restringir el movimiento de mis polos. Profesor, cayó justo sobre un polo. Bueno, fue simple casualidad, ¿sale? No siempre va a caer sobre un polo. Solo fue coincidencia en este caso. Muy bien, yo ya tengo el punto que va en el que las asíntotas chocan con el eje real. Para definir una recta me basta con un punto y el ángulo que forma esta recta, ¿cierto? Yo necesitaría conocer este ángulo para definir de manera única las asíntotas de mi lugar geométrico de las raíces. Suena muy rimbombante, pero no es difícil. Una vez más, es un formulazo, ¿verdad? Aquí le voy a poner que este fue el índice 3. Aquí vamos a hacer el 4. ¿Qué me dice la fórmula de el ángulo de mis asíntotas? Ahí es igual a 180 por 2. ¿Qué variable había puesto? B, ¿verdad? Muy bien. Más 1. Entre n menos m. Entonces, B va a tomar valores de 0, de 1 y de 2. B toma valores de 0, 1, 2, etcétera, hasta llegar a n menos 1, donde n es el número de polos, ¿correcto? Si tengo 3 polos, debo llegar hasta el número 2. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces, cada uno de estos valores de B me va a definir un ángulo diferente, ¿verdad? Vamos a tener un θ1 o θ0, vamos a ponerle, que va a ser 180 entre 3, ¿verdad? Porque tengo 3 polos y ningún 0. Por lo tanto, mi primer ángulo son 60 grados. Muy bien. ¿Cuánto va a valer mi θ2? Mi θ1, perdón. Pues va a valer 360 entre 3. ¿Y esto cuánto es? A ver, denme un segundo, creo que me equivoqué, no es... Sí, no. Es 180 por 3 entre 3, ¿verdad? Y esto es 180. Y finalmente, θ2 va a ser 360 entre 3. No. Denme un segundo. 900 entre 3. Y esto es igual a 300 grados. Que estarán de acuerdo que esto es lo mismo que menos 60 grados. ¿Sí o no? Si yo giro aquí 300 grados, es lo mismo que girar inversamente 60 grados. Bien. Entonces, estas son las 3 posibles ángulos para mis asíntotas. El primero va a ser 60 grados. El segundo va a ser menos 60 grados. Y el tercero sería 180. Pero 180 no tiene sentido, ¿cierto? Porque una línea en 180 pues es todo el eje real.
Entonces, por lógica, descartamos este. No es lógico. ¿Todo el mundo entiende esto? ¿De por qué no? ¿No puede ser 180? Sí. Si mi asíntota tuviera un ángulo de 180, pues sería una línea que choca este punto y se mueve 180 grados, o sea, hacia la izquierda. Y se extiende también hacia acá. Y por lo tanto, se encima con el lugar geométrico de las raíces. Y una asíntota es una línea que se acerca mucho a una curva, pero nunca la toca. Pero aquí la está tocando, entonces no puede ser una asíntota, no es una asíntota. Muy bien. Excelente. Yo ya tengo el centroide de mis asíntotas y el ángulo de mis asíntotas. ¿Qué quiere decir? Que mis polos se van a poder mover por todo esto. No sé cómo todavía, ahorita estoy dibujando cosas al azar. Lo que sí sé es que nunca van a tocar a esta línea, mucho menos se van a pasar de esta línea. Ya limité el posible movimiento de mis polos. Para eso son mis asíntotas, para limitar la región en la que mis polos se pueden desplazar. Pues ahora necesitamos identificar en qué punto los polos pues van a salir disparados ya al plano complejo. Estos son los famosos puntos de ruptura o puntos de ingreso. Ahorita estamos viendo polos que se pueden salir de aquí. En algún otro ejemplo podemos tener polos fuera del eje real y se van a integrar al eje real. Por eso pueden ser de ruptura o de ingreso. Porque determinamos su centroide, ¿no? Y su centroide es -1. El centroide es el punto donde chocan con el eje real. Para definir una recta necesito un punto por el que pasan y su ángulo. Sigma. Sí. Sigma C. Centroide de las asíntotas. Pueden poner la variable que quieran. Pueden poner C de centroide. Da igual. Muy bien. ¿Qué sigue? Determinar en qué punto mis polos van a comenzar a moverse sobre ya el plano complejo. No solo sobre el eje real. Ya queremos ver a dónde van a salir volando, por así decir. Entonces, eso es el elemento 5. Y para hacer esto, nosotros partimos de la ecuación característica. ¿Se acuerdan? Que nosotros teníamos 1 entre 1 más mi ganancia por GDS, creo que le puse. Sí, le puse GDS. Se voy a volver a ponerle FDS para que no nos confundamos, ¿sale? Realmente es la función de transferencia en lazo abierto. ¿Se acuerdan que así es la función de transferencia en lazo cerrado? Y lo que a mí me interesa es cuando esto se vuelve 0. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer otra vez paso a paso. Esto va a ser igual a 0. Y ya voy a sustituir lo que para este caso en particular es FDS. ¿Quién es FDS? Pues la función que yo tenía al principio, ¿no? 1 más mi ganancia, que me va a multiplicar a entre S más 1, S más 2, ¿sale? Ya sustituí de manera explícita lo que sería FDS. ¿Sí lo ven?
Excelente. Entonces, yo quiero despejar acá. Me va a quedar que K es igual a menos S por S más 1 por S más 2. Me salté como 3 pasos algebraicos de aquí a acá, pero son simples despejes. ¿Todo el mundo lo entiende? ¿Seguros? Si no lo hago. ¿Sí lo entienden? Sí. Ahora. Esta igualdad la puedo expresar desarrollando los productos. ¿A qué me va a quedar? S cúbica más 3S cuadrada más 2S. ¿Vale? Entonces, yo quiero obtener los puntos de ruptura. Estos puntos de ruptura son los puntos donde hay un cambio en la dirección del movimiento de mis polos. Es decir, un punto crítico. ¿Cómo determinábamos los puntos críticos en una función? La derivada se hacía cero, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a derivar K respecto de S, y esto va a ser igual a menos 3S cuadrada más 6S más 2. Signo, ¿por qué no me dicen? El menos multiplica todo, no nada más a la S cuadrada. Así. Y esto pues va a seguir igualado a 0. Y voy a determinar los valores de S pues que cumplen esta igualdad. Es una simple chicharronera que ustedes pueden calcular sin problema. Como nos apresura un poco esto, lo voy a hacer, pero sí chequenlo ustedes. Esa es la raíz 1 y la raíz 2 es este. ¿Qué significan este valor menos 0.4 y menos 1.5? Que en menos 0.4 los polos van a salir disparados del eje real y van a comenzar a moverse dentro de los límites de las asíntotas. ¿Cómo? No sé, estoy dibujando cosas raras. Y quiere decir que en menos 1.5 los polos van a hacer lo mismo. Pregunta, ¿es posible que los polos dejen de existir sobre el eje real y se comiencen a mover dentro de las asíntotas en el valor menos 0.4? ¿Qué? Pues porque es un punto que forma parte del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real, ¿cierto? Un punto sobre esta línea azul. Quiere decir que sí, los polos sí se pueden mover sobre toda esta línea y al llegar aquí, volverse locos o salir disparados. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Es posible que los polos se muevan hacia acá y salgan disparados en este punto? No. ¿Por qué? Porque toda esta región no es parte del lugar geométrico de las raíces. Entonces es imposible que los polos se teletransporten de aquí a aquí y luego salgan disparados. ¿Sale? Entonces vamos a aceptar que este sí es un punto de ruptura o de integro y este no es un punto de ruptura o de integración. Es decir, los polos no pueden salir disparados en ese punto o no pueden formar parte del eje real en ese punto. Borro todo menos lo que quiero. Ahí está. Muy bien.
Excelente. Ya casi terminamos. Todo esto suena pesado ahorita la primera vez, pero ya cuando lo hacen ustedes con práctica no es tan lento, lo prometo. Muy bien. ¿Para qué hemos estado haciendo todo esto? Lo hemos estado haciendo para identificar qué valor de K, qué valor de ganancia de retroalimentación provoca que mis polos toquen al eje imaginario. ¿Por qué me interesa saber eso? Exacto, inestable. Me interesa eso en particular porque es el último punto donde pueden estar antes de decir que el sistema se vuelve inestable. Muy bien, entonces vamos a determinar cuándo sucede eso, es decir, en qué posición X y Y, si así lo quieren ver, sucede eso, y qué valor de ganancia me provoca eso. Para eso es el sexto punto de la receta que les di, que es determinar la ganancia crítica y el punto de cruce por el eje imaginario. Una vez más, partimos mi polinomio característico. Otra vez es 1 entre 1 más K por f de S. Una vez más, lo único que me importa es el denominador. Entonces, voy a tomar solo el denominador y lo voy a expresar de manera explícita, sustituyendo lo que en realidad es f de S. F de S es 1 entre S por S más 1 por S más 2. Bien. Entonces, a partir de esto, yo puedo linealizar esto, o lo puedo reescribir, por así decirlo. ¿Están de acuerdo que esto me va a quedar S cúbica más 3S cuadrada más 2S más K? Esto es igual que esto, ¿están de acuerdo? Sí me salté como 5 pasos, pero pues solo son quebraditos y desarrollo de productos. ¿Todo el mundo ve cómo se llega de esto a esto o viceversa? Hablen ahora, no tengan miedo. ¿Sí? ¿Seguros? Última oportunidad para decir que no. Que conste, ¿eh? ¿No? ¿Y por qué no dicen fuerte? ¡No! Ok, vamos a hacerlo. Voy a multiplicar a todo por S más 1 más 2 para poder tener todo dividido entre S más 1 más 2. O sea, ¿cómo? O sea que voy a tener S más 1, S más 2, entre S más 1, S más 2, multiplicando a 1 K entre S más 1, S más 2. ¿Y esto a qué debe ser igual? A 0, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Esta parte del denominador yo la voy a pasar multiplicando a este lado. Y va a ser 0 por ese denominador. Que quiere decir 0. ¿Cómo me va a quedar entonces? S por S más 1 por S más 2 multiplicando a 1 más K entre S por S más 1, S más 2. Y esto sigue siendo igual a 0. Bien, pues ahora tengo que desarrollar el producto de este por este
más el producto de este por este. ¿Qué me va a quedar a la izquierda? Pues otra vez S por S más 1 por S más 2 más esto multiplicando a esto, pues se va a eliminar, ¿cierto? Y me va a quedar solo la ganancia acá. Y todo esto es igual a 0. Finalmente desarrollo este producto y pues me va a quedar el polinomio que les puse, S cúbica más 3S cuadrada más 2S más K, que es justamente lo que les había puesto aquí arriba. Entonces, como ven, me salté yo creo que unos 5 pasos de pura algebrita del kindergarten. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir a S por su equivalente J omega. Y vamos a tener ya una ecuación con elementos complejos, es decir, parte real, parte imaginaria. A ver, ¿cómo? Voy a tener S al cubo, me va a quedar J al cubo, omega al cubo, ¿verdad? Más 3 veces J al cuadrado, omega al cuadrado, más 2 veces J omega más K. ¿Sí, chicos? ¿Esto a qué debe de ser igual? Como siempre debe ser igual a 0. ¿Cuánto es J al cubo, chicos? J es otra forma de escribir I, que I es igual a J y es igual a raíz de menos 1. Entonces me va a quedar menos J omega al cubo. ¿Todos están de acuerdo? Si ustedes no hablan, yo no respondo, ¿eh? Como nadie preguntó, le sigo. Menos 3 omega cuadrada más 2J omega más K es igual a 0. ¿Sale? Voy a agrupar todo lo que tenga parte real y todo lo que tenga parte imaginaria. Voy a tener 3 omega cuadrado negativo más 2, K es igual a 0 y también voy a J multiplicando a 2 omega menos omega cúbica es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdón, más fuerte. Estos signos. Muy bien. J es igual a raíz de menos 1. J al cubo es raíz de menos 1 por raíz de menos 1 por raíz de menos 1. ¿Cierto? Raíz de menos 1 por raíz de menos 1, menos 1. Y queda un raíz de menos 1. Esto se llama J, ¿verdad? Entonces me queda menos J. Por eso me quedo aquí menos J por omega al cubo. ¿Sí? Muy bien. Y este menos 3, pues es por el J al cuadrado, ¿verdad? Perfecto. Ahora, este 0, pues de manera ineficiente lo puedo escribir como 0 real más 0 imaginario, ¿cierto? Quiere decir que la parte real de este lado está igualada a 0
y la parte imaginaria de este lado está igualada a 0. Entonces, yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Una incógnita es omega y otra incógnita es k. Pues basta con resolver. Aquí voy a tener una solución omega 1 igual a 0, ¿verdad? Y una solución omega 2, 3 igual a más menos raíz de 2. ¿Sí o no? Estos son los valores de omega que provocan que esto se vuelva a 0. Muy bien. ¿Qué significa estos valores de omega? Pues significan que el lugar geométrico de las raíces va a tocar al eje imaginario en un valor raíz de 2 y un valor raíz de menos raíz de 2. Y según mi solución, también lo va a hacer en un punto 0. Pues sí es cierto, ¿verdad? Porque uno de los polos está en 0. Entonces, sí cumple. Va a tocar el eje imaginario en 0, que es un polo original, y además los va a tocar en más raíz de 2 y menos raíz de 2. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué sigue? Pues determinar la K, la ganancia de retroalimentación que me provoca esto, que me provoca estar a punto de la inestabilidad. ¿Cómo lo hago? Pues sustituyo K en mi ecuación de la parte real, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos 3 veces raíz de 2 al cuadrado más K igual a 0. Esto implica que K es igual a 6. Esta es la ganancia que me va a provocar estar a punto de la inestabilidad. Muy bien. Ya terminamos. Ya dibujamos el lugar geométrico de las raíces. Solo que no me queda para nada claro qué es el lugar geométrico de las raíces. ¿A ustedes sí? No, ¿verdad? Vamos a interpretarlo. Todos estos cálculos no sirven de nada si no interpretamos el significado de esos cálculos. ¿Qué quiere decir este lugar geométrico de las raíces? Quiere decir que este polo se va a mover hacia acá hasta llegar a 0.4. Este polo se va a mover hacia acá hasta llegar a 0.04. Este polo se va a venir hacia acá hasta el infinito. Al llegar a este punto van a salir un polo hacia arriba y un polo hacia abajo y van a tocar al eje real en raíz de 2, tanto positivo como negativo. Y a partir de este punto van a crecer, crecer, crecer hasta el infinito. ¿Sale? Eso significa el lugar geométrico de las raíces. Cuando yo muevo mi ganancia de menos a infinito, se va a mover dentro de toda la línea azul. Déjenme, pongo las asíntotas de otro color para que sí sea sobre toda mi línea azul. Recuerden que las asíntotas no tocan nunca el lugar geométrico de las raíces, solo que tengo pulso de maraquero. Ahí está. Muy bien. Entonces yo ya sé en qué parte de mi espacio complejo se van a mover mis polos. Yo ya sé que con una ganancia de 6 mi sistema se va a volver críticamente estable y por lo tanto no voy a utilizar esa ganancia. Me
voy a mover desde menos infinito hasta 6. Más arriba de 6 ya se va a hacer inestable mi sistema. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? Bien. Esto lo hicimos a mano. Como yo les dije, existen programas de cómputo que nos pueden hacer esto de manera más rápida. Entonces, no tiene nada de malo utilizar la tecnología, aprovecharla. Volvernos dependientes de la tecnología sí es malo. Utilizar una calculadora para hacer una operación grande con puntos decimales y potencias está bien. Utilizar una calculadora para sumar 1 más 2 no está bien. Muy bien. Entonces, yo aquí tengo un programa que me va a permitir el lugar geométrico de las raíces. Además de eso, ustedes, si se quieren ganar un punto extra en su calificación final, pues deben hacer un programa usando Python en... ¿cómo se llama el de Google? Colab. Debe hacer esto y otras cosas más. Cuando lo investiguen, se cuenta que ya hay librerías que con 3 comandos lo hacen. Entonces tampoco es como que, va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que me pide este programa? Introducir el numerador de mi función de transferencia ya en lazo cerrado y mi polinomio de la función de transferencia, no, perdón, en lazo abierto, ¿verdad? Este era el de lazo abierto. Y además de que nos calcula muchas cosas muy útiles, me genera el lugar geométrico de las raíces, que si se fijan, pues es lo que habíamos obtenido con la receta, ¿verdad? Un polo en 0, un polo en menos 1, hemos visto que el polo en menos 2 se iba hacia la izquierda, siempre sobre el eje real. Los polos en menos 1 se dirige a menos punto. Sale disparado hacia arriba y otro sale disparado hacia abajo. ¿Dónde toca el eje imaginario, perdón? En raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2? 1.2 algo, ¿no? Ok, 1.4. Okay. Y listo. Bien. Las pongo en el blog de notas de la clase. Ahora, yo no tengo ningún problema en que utilice la tecnología, solo no se vuelvan sobredependientes de ella. Esa es, y está en las notas. Abren el OneNote y lo pican ahí, les va a abrir la página. Uy, no, pues sí está largo. Con razón no acabé la otra.